Bien, comenzamos esta charla taller que le he puesto el nombre de Noche Oscura para Novatos. La apasionante experiencia de adentrarse en el libro Noche Oscura del Santo Padre San Juan de la Cruz. Me han pedido que dé un taller como preludio para introducir a otro taller sobre el libro de la Noche Oscura del Santo Padre San Juan de la Cruz. Y me han explicado que es para un taller para personas que están introduciéndose en la lectura de este libro, y me dicen que son personas novatas, novicias, principiantes. Mi primer acercamiento a San Juan de la Cruz fue por los años 80, cuando llegó a mis manos un pequeño librito sobre suma espiritual del santo. Y me voy a basar en esta exposición en lo que he aprendido como principiante de buenos que ha recibido enseñanza de buenos formadores y buena fuente de formación. Y hoy voy a comentar lo que hemos recibido de cierta forma como acercamiento al santo en clases, por ejemplo en la Universidad de la Mística de los Carmelitas Descalzos en Ávila, también conocido como el CITES, donde nos hemos formado muchos que estamos enamorados de la espiritualidad teresiano-sanjuanista. Somos muchos los que por decir, que seguiremos siendo por siempre novatos, principiantes, aprendices, noveles. Quizás podríamos decir algunos aficionados, inexpertos. Los principiantes somos aquellos que además de eso somos los entusiasmantes por adentrarnos en los llamativos y apasionantes escritos del místico santo San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz no escribió la Noche Oscura para que solo lo comprendiesen los eruditos. Los oyentes del santo siempre fueron las monjas y muchos laicos y seglares sin experiencia y conocimientos teológicos místicos. Por eso es un texto justamente para nosotros y para que encontráramos las claves que nos ayuden a discernir esta manifestación en la experiencia religiosa de nuestra vida actual. Acercarse sin temor y con entusiasmo a los escritos de San Juan de la Cruz y a su experiencia de Dios es sumergirse en las profundidades del misterio divino y en la grandeza y dignidad del ser humano. Ciertamente, al iniciarnos en la lectura o en el estudio de la obra de San Juan de la Cruz, en el libro de la Noche Oscura, el problema no comienza por el lenguaje, comienza un poco por el contenido, porque el lenguaje lo podemos modernizar y poner símbolos más cercanos al modo como pensamos y vemos hoy día estas cosas. Entonces, ¿de dónde parece venir el temor de adentrarnos en la lectura?
A mí me parece que puede ser de la inexperiencia que hay por nuestra parte de haber vivido como vivió él en el más profundo centro de su ser. Pero el mismo santo nos va dando claridad. Si nos acercamos a uno de sus párrafos del prólogo del libro Subida del Monte Carmelo, el santo nos dice: y por cuanto esta doctrina es de la noche oscura, por donde el alma ha de ir a Dios, no se maraville el lector si le pareciere algo oscura. Y sigue, lo cual entiendo yo será el principio que comenzaré a leer. Mas como pase adelante, irá entendiendo mejor lo primero, porque con lo uno se va declarando lo otro. Y después, si lo leyere la segunda vez, dice: entiendo, le parecerá más claro, y la doctrina más sana. Y luego continúa: y si algunas personas con esta doctrina no se hallaren bien, hacerlo a mí poco saber y bajo estilo, porque la materia de suyo buena y es harto necesaria. Y dice: pero me paréceme que aunque se escribiera más acabada de lo que aquí va, y no aprovecharan, sino los menos, porque aquí no se escribirán cosas muy morales y sabrosas para los que gustan de ir por cosas dulces y sabrosas a Dios, sino doctrina sustancial y sólida. Sustancial y sólida. Esto lo escribe en su vida de Monte Carmelo, es el prólogo 8, el octavo. Y entregados a la lectura, a pesar de las dificultades del lenguaje y de la complejidad del tema, es muy frecuente que cuando los lectores tienen un encuentro con esta obra, se sientan atraídos por ella e incluso se vean reflejados en algo o en mucho de lo que San Juan de la Cruz dice. Podemos afirmar que es una obra con encanto que cautiva a unos y a otros independientemente incluso de su religión, mentalidad, cultura o edad. Nuestra época, que tantos conocimientos tiene sobre el hombre, que tanto se preocupa de su dignidad y sus derechos, ha logrado una mejor comprensión del ser humano a la que todavía le falta mucho para ser integral. Con todo, San Juan de la Cruz es un místico, es un teólogo y tiene una palabra y una doctrina que decir sobre el hombre. La experiencia de Dios en el santo permite percibir y comprender profundidades del ser humano que pasan a veces desapercibidas. El santo ha explorado en las profundidades del ser humano, poniendo de relieve su grandeza y las etapas que debe recorrer para alcanzar su plena madurez. La vida del hombre está en constante agitación, empujada por una fuerza oculta y poderosa que lo orienta hacia su plenitud humano-espiritual. Y la experiencia de la noche oscura es también un símbolo que evoca muchas realidades: huida, oscuridad, silencio, soledad, dolor, aguante, desconcierto, crisis, abandono. Pero también evoca gracia, luz, gozo, armonía, encuentro, revelación, redención, transformación, etc. Es una deformación reducir la noche a sufrimiento, abandono, desconcierto, etc.
Yo tengo aquí un texto del padre Federico Ruiz, carmelita, muy conocedor del santo, y afirma lo siguiente, permítame leerlo. Algo tiene de enigmático esta obra que tan profundamente atrae. Su vida más práctica y comprensible en apariencia suscita reparos y objeciones de toda clase entre los creyentes actuales. En cambio, estos mismos creyentes acogen Noche con emoción, siendo como es obra fundamental, mística, porque sienten una extraña afinidad espiritual con la experiencia relatada en ella. Nos encontramos ante una experiencia humana primordial. El hombre se va haciendo camino a base de continuas conquistas y eliminaciones, y su fidelidad a una vocación le obliga a dar continuamente pasos en lo desconocido. Esto nos dice el padre Ruiz, Federico Ruiz. La intuición central de la noche oscura toca al ser más profundo del hombre, a su esencia. La noche oscura tiene su fundamento en un estudio integral del ser humano del modo más integral posible. El santo considera que el hombre es un ser llamado a participar de la vida divina y es un proceso que culminará en la unión con Dios y nos da las claves para que pueda alcanzar el alto estado de perfección, la unión con Dios. San Juan de la Cruz no es el inventor de la noche oscura, ya que esta experiencia penosa se ha vivido en todos los tiempos, antes y después de él, y que nosotros la debamos vivir no se debe al influjo del santo. La noche oscura es el misterio de Dios trascendente de la cruz de Cristo que actúa en la historia y en cada persona. En el proceso del texto del libro podemos observar una experiencia, un símbolo, un poema y un comentario. Todo forma parte de lo que conocemos como noche oscura, pero la noche oscura como tal, con toda su fuerza y su riqueza de vida, solo estuvo en la experiencia vivida. Es decir, el poema y el comentario son una aproximación a la experiencia real. San Juan de la Cruz se propuso comentar el poema Noche Oscura en el libro de su vida del Monte Carmelo, y el resultado final es que no lo hace, y la subida queda interrumpida sin hablar del aspecto pasivo de la noche. Este dato y la insistencia de sus discípulos que hace que se proyecte un nuevo libro que llene el vacío dejado en el anterior, pues a pesar de prometer en varias ocasiones el tratamiento del aspecto pasivo de la noche final, se quedó en el aire. La primera noche, o purgación, es la parte sensitiva del alma de la cual se trata en la presente canción y se tratará en la primera parte de este libro. Y la segunda es la parte espiritual de la cual habla la segunda canción que sigue, y de esta también se puede tratar en la segunda y tercera parte cuanto a lo activo, porque cuanto a lo pasivo dice el santo mismo será en la cuarta, si lo escribe en uno subida 1.2. Y en uno subida 13.1 dice que pasiva es que el alma no hace nada, sino Dios la obra en ella,
y ella sea como paciente, de la cual trataremos en el cuarto libro. Y también dice en su vida, porque de lo pasivo, que es lo que Dios hace sin ella para meterla en ella, allá diremos en su lugar, que entiendo será el tercer libro, 2 su vida, 2, 3. Según uno de nuestros padres erudito y muy conocedor del santo, el padre, me refiero al padre Eulogio Pacho, carmelita, muy estudioso del santo, que ha partido a la casa del padre hace un poco tiempo atrás, dice que el motivo más real del abandono, de la reacción de la subida y el comienzo de la noche oscura es que la primera se alejó del verdadero sentido de la noche expresado en el poema. Y aquí voy a leer un párrafo que él expone. Dice: la gran obra comenzada como paráfrasis del poema se había convertido en un tratado de grandes vuelos al estilo de tantos otros, pero al margen de su propósito inicial. San Juan de la Cruz tiene conciencia clara de que su obra sistemática descuida el comento de los versos, o al menos que no descubre su sentido más genuino. Esta obra sanjuanista no está terminada en su redacción. Falta más de la mitad de la poesía por comentar. Sigue el modelo típico de los comentarios sanjuanistas. Es una declaración de las canciones, como el caso de Cántico Espiritual o Llama de Amor Viva. En el pequeño prólogo que tiene esta obra indica el santo el método a seguir y el contenido del poema. Afirma su propósito de hacer un comentario riguroso de los versos, comentando uno a uno según el orden de las estrofas. El contenido del poema que nos adelanta en el prólogo es conveniente tenerlo en cuenta. Las primeras estrofas cantan los efectos de la purificación. Las finales hacen alusión a los admirables efectos de la iluminación y la unión con Dios. El autor describe dos elementos fundamentales del alma que ha llegado a la unión: el doloroso tránsito y el gozo inefable del encuentro con Dios. Veremos que el contenido, aunque la noche oscura es también una obra inacabada, como he estado explicando, está bien expresado y desarrollado. El método, sin embargo, no lo cumple. Habría que decir que es una declaración muy sui generis. Comenta la primera canción 2 veces. En el 2 de Noche Oscura 5 comienza por segunda vez el comentario al verso en una noche oscura y le dedica más de 20 páginas. La declaración de los versos es un poco irregular según los eruditos. Por otra parte, bueno tener en cuenta que el título Noche Oscura no es del santo, sino de la edición Príncipe, el año 1618, es decir, llamamos edición Príncipe a la primera edición. Hay que reconocer que cuadra perfectamente con el largo epígrafo que el santo propone. Declaración de las canciones del modo que tiene el alma en el camino espiritual para llegar a la perfecta unión con Dios, cual se puede en esta vida. Dícese también de las propiedades que tiene en sí el que ha llegado a la dicha perfección según las canciones que contiene. Respecto a lo redaccional, hay que decir que La Noche Oscura es un comentario un tanto híbrido. En un principio no tenía división en libros, capítulos, títulos. Todo esto corresponde, como dije ya recién, a la edición Príncipe del año 1618.
hay muchas cosas que no son como las puso el santo, pero se sigue manteniendo por comodidad editorial y para facilitar la lectura y el estudio del libro de la noche. Podríamos alegar razones pedagógicas. En la creación de la noche oscura convergen la experiencia de la noche cósmica, la noche de la prisión, la noche de la huida y por último la noche mística. Pero expliquemos un poquito. La noche cósmica ha ejercido una poderosa atracción en la vida del místico carmelita desde su infancia, desde su juventud. Se sabe, nos ha comentado muchas veces en la biografía el padre José Vicente Rodríguez, que desde pequeño fue un enamorado de la noche física, que ha pasado largas horas tumbado suelo boca arriba contemplando el firmamento en la oscuridad, y que le gustaba pasar algunas horas nocturnas en oración asomado a la ventana de su celda. La noche de la prisión, una larga vigilia que duró exactamente desde los primeros días de diciembre del año 1577 hasta agosto de 1518, 9 meses, en que durante la octava de la Asunción se fuga. 9 meses de aislamiento y de oscuridad. El sufrimiento debió ser atroz. Incertidumbres, dudas esenciales. Imaginémonos, incomunicación, soledad, carencia de estímulo. Debió presagiar que esa tremenda noche de no haber huido hubiera acabado a lo mejor con su vida. La noche de la prisión le sigue la noche dichosa, que es en la que a oscuras y segura el secreto que nadie me veía, dice poema, alcanza la ansiada libertad. En esta noche de tinieblas debió experimentar sentimientos muy contradictorios. El miedo a la libertad, el riesgo y el temor a ser descubierto se fundían con la esperanza y la seguridad de conseguir la liberación. La poesía Noche Oscura tiene una estructura de drama, unos personajes y una secuencia de acción. Es un drama personal y humano. Una persona utiliza la noche oscura para escaparse y encontrar a alguien que ama y necesita con todo su ser. Y para ello no le importa exponerse a todas las penalidades, soledades, riesgos e incertidumbres de la noche. Para librarse de sus enemigos, tiene que disfrazarse y alejarse de su casa. Los personajes que podemos encontrar son los otros, el amado, la amada, la noche y el guía. Y vamos a detenernos un poco en cada uno de estos personajes. Los otros, podríamos decir que los otros son los familiares, los enemigos, que presentan la amenaza que se cierne sobre la amada en su huida. A partir de la tercera estrofa, los otros desaparecen. De la casa, que sugiere un entorno familiar, se pasa ni yo miraba cosa. De los otros, referido a persona, se ha pasado a ni yo miraba cosa. La amada va escapando a las miradas de los otros, y luego ella, la que quita su mirada de las cosas. Ni yo miraba cosas. Ni yo miraba cosas, perdón. El amado es el que provoca todo el movimiento y el dinamismo de la acción dramática, pero desde el silencio y casi la ausencia. La amada, este personaje femenino, es protagonista de este pequeño drama.
vamos a encontrar en la estrofa 1 al 4, que es pura acción, puro dinamismo, impulso, de amor puro, deseo que tiende hacia su objeto. En estos momentos la amada no tiene forma, ni figura, ni nombre, pero luego las estrofas 6 a la 8 cambia, la cosa cambia. Parece que el personaje se ha animado, tiene forma humana, tiene pechos, cuello, dice, sentidos, rostros. Esta personalización contrasta con la fusión que aparece en la estrofa quinta. Amada en el amado transformada. La noche es el personaje que desempeña un papel decisivo en este drama. La noche es la compañera discreta, disfrazada a semejanza de la protagonista que, a medida que va avanzando el poema, va afirmando su papel de guía. Como dice en el poema, acuesta o aquesta me guiaba. Y el guía es el que acompaña a otro para indicarle el camino. En este caso el guía parece espiritualizado, interiorizado, es la luz. En la estrofa quinta aparece como el elemento esencial que organizó el encuentro, la cita de amor. Cuando aparece el amado, la noche desaparece. Podríamos decir que la noche es la otra cara del amado, imagen, reflejo de Dios. La noche oscura diríamos que es el lugar temporal y espacial de esta acción dramática, al mismo tiempo que el animador principal que propicia toda la aventura. Bien, con esta introducción al libro de Noche Oscura, con todo esto que he podido explicar, con todo esto que yo mismo he ido como novicio principiante aprendiendo también en las clases en las cuales he sido alumno y en los pocos talleres que a veces me ha correspondido explicar y lo uso como una introducción, y en los textos también. Tengo un libro ahí que se llama La necesidad de la noche. Con esto que he tratado de decir, animémonos a entrar en la hermosura de su lectura, en el discernimiento de sus enseñanzas y en la experiencia de Dios a las que nos va a llevar el libro y a las que nos va a introducir y adentrar el Santo Padre San Juan de la Cruz. Bien, esto es para mí entrarse o adentrarse en la apasionante experiencia del libro Noche Oscura del Santo Padre San Juan de la Cruz, y que he titulado en este taller como Noche Oscura para novatos que somos todos. Que muchas gracias. Dejamos ahora el momento de una pausa y después continuaremos con las consultas, y toda esa parte, primera parte de la introducción, la vamos a dejar grabada en YouTube para que la puedan ver cuantas veces o para quien quiera verla. Muchas gracias, nos detenemos un momento.